como su nombre lo dice, vasculitis sistémica es la inflamación de los vasos sanguíneos. Y la inflamación de los vasos sanguíneos, ustedes conocen la infinidad de vasos que tenemos, desde los grandes, los medianos, los pequeños vasos sanguíneos, y los diferentes tamaños van a hacer que permita clasificaciones y agrupemos por entidades y etiopatogenias. Entonces, hablar de vasculitis es hablar de como dice aquí, un grupo heterogéneo de enfermedades, y vamos a poder demostrarlas efectivamente. Si tomamos un estudio biópsico, la anatomía patológica nos va a poder evidenciar cuál es el daño que se ha producido y en qué tipo de vaso, y cuál es el daño en sí. Esta es una inflamación vascular porque se ha producido un proceso isquémico, se ha ocluido por una oclusión vascular de la arteria, del vaso, y el órgano, el sistema que se va a sentir afectado, pongamos el riñón, ¿no?, por un problema isquémico, sin llegar a ser una glomerulopatía, simplemente por problema isquémico o porque se ha producido un cuadro de glomerulonefritis. Y por supuesto que cada una de ellas va a tener pues diferentes manifestaciones que vamos a poder evidenciar nosotros a través de los síntomas y los signos. Las clasificaciones, ¿no? La clasificación, se utilizan nomenclaturas, ¿no?, y se han ido agregando al proceso comúnmente conocido de la vasculitis por procesos inmunocomplejos. Se han ido agregando otro tipo de hallazgos como los anticuerpos anticitoplasmáticos, antineutrófilos, los famosos ANCA, ¿no?, en la clasificación de Chapel-Hill de 1992. Y aquí parece todo bastante complicado, pero no lo es, porque esta es una diapositiva general para que puedan ustedes analizar el compromiso de grande vaso, de mediano vaso, de pequeño vaso, de vaso por compromiso de un vaso variable, ¿no? Pero ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve a mí para poder ordenarles a ustedes. O sea, yo voy a tener pacientes que tengan una serie de manifestaciones, pero depende qué vaso es el comprometido para que yo vaya a buscar qué síntomas estoy esperando. Si estoy hablando, por ejemplo, de grandes vasos, acá voy a incluir dos tipos de enfermedades, que son las enfermedades de Takayasu, ¿no?, y la de las células, de la arteritis de las células gigantes, ¿no?, conocida también como de la temporal. En arteritis de Takayasu, como su nombre lo dice, va a comprometer pues todas las ramas provenientes de la aorta, y por lo tanto yo tendré que ir a buscar sus ramas, todas las ramas, y esto se presenta fundamentalmente en personas que son menores de 50 años, a diferencia de células gigantes, ¿no?, que predominantemente va a comprometer tipo de arterias como por ejemplo las carótidas, las vertebrales y fundamentalmente la temporal. Y cuando hablemos de esta patología vamos a ir agregándole a cada una de ellas qué síntomas yo voy a ir a encontrar. Cuando hablamos de vasos de mediano calibre, estaremos tocando el tema de la panarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. En la panarteritis nodosa, como su nombre lo dice, es un compromiso de mediano vaso, pero va asociado con problemas isquémicos a nivel renal, no con glomerulopatía, y tampoco tiene ANCA positivo. Cuando hablamos de la enfermedad de Kawasaki, estamos hablando que es una patología fundamentalmente que la vamos a encontrar en niños, en jóvenes, en adolescentes, y tienen una serie de manifestaciones que las vamos a ir agrupando luego. Cuando hablamos de pequeño vaso, ahí tenemos que hacer una doble diferenciación. Aquel vaso que esté comprometido con la presencia de inmunocomplejos, ¿no?, contra la membrana glomerular basal, ¿no?, y ahí puede ser porque yo tenga problemas de crioglobulinemias
por deficiencia del complemento, por presencia de inmunoglobulina A, como por ejemplo en la enfermedad de Heno-Schönlein, o puedo tener un grupo de enfermedades donde encuentre el componente ANCA, ¿no? Que son patologías fundamentalmente granulomatosas, a diferencia de las que acabo de exponer, que son fundamentalmente de necrosis, ¿no? Dentro de estas ANCA, nosotros vamos a reconocer, por ejemplo, las granulomatosis, que se conoce la poliangelitis microscópica granulomatosa, ¿no? Que es una ANCA-P, pero también tenemos otra que es mucho más frecuente, que probablemente la que yo he visto con más frecuencia, la poliangelitis granulomatosa de Wenneger, que es ANCA-C, y también tenemos la poliangelitis granulomatosa eosinofílica, llamada también de Chur-Strauss, que es ANCA-P también, ¿no? Entonces, y así vamos a ir refiriendo de otros vasos. Por ejemplo, a veces tenemos otras patologías donde hay componentes variados de vasos, pero que fundamentalmente, como el síndrome de Behçet, aparecen una serie de aftas mucocutáneas, orales, genitales y otras, como por ejemplo el síndrome de Cohen, que tiene que ver fundamentalmente también con varios vasos, pero asociado con enfermedades también conjuntivantes, pares craneal y nervios ópticos. Y van a haber una serie de vasculitis que son netas de cada vaso. Por ejemplo, yo puedo tener una aortitis, por ejemplo, aislada, o puedo tener una patología relacionada con la angelitis leucocitoclástica, o puede ser con asociación a alguna enfermedad sistémica. Por ejemplo, ustedes han visto varios pacientes con enfermedades reumatológicas, lupus, artritis reumatoidea, vasculitis, sarcoidosis, y algunas otras ya que tienen asociación con alguna entidad neta. Por ejemplo, un paciente con hepatitis C o B, y que estén asociados a vasculitis, o pacientes con neoplasias y que pueden tener también asociación con daño vascular, ¿no? Como ven aquí, es un brochazo, pero ya de aquí para adelante vamos a avanzar rápido, porque ya hemos dado varios de los detalles. Entonces, grandes vasos, bien claro, si estamos hablando de un paciente que venga porque tiene está claudicando un miembro superior, le encuentro presiones arteriales variables, de repente uno de los brazos tiene 120, 70 y en el otro está haciendo no encuentro la presión arterial, encuentro cambios ya de Raynaud en ese miembro superior, entonces ya tengo algunas manifestaciones. O puedo tener, y sobre todo menor de 50, pero si hablamos de un paciente que tiene cefaleas y lo estoy observando y encuentro latido a nivel de la temporal, y es un paciente de 65 años, ya dijimos que esto es más en pacientes mayores de 50. Y frecuentemente van asociados con otras patologías, como por ejemplo la fiebre reumática. En las de mediano vaso dijimos que las que no están relacionadas, dentro de las mediano vaso dijimos la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Aquí vamos a encontrar una serie de cambios necrotizantes, pero también vamos a encontrar una serie de cambios cutáneos, nódulos subcutáneos, y van a haber una serie de cambios isquémicos que van a poder observarse en la púrpura palpable, lívido reticularis, los cambios isquémicos, y a nivel Kawasaki dijimos que era fundamentalmente en niños. Vayan a buscar fundamentalmente las palmas, las eritemas palmares y plantares, zonas como que se estuviese despellejando la piel, las agrietaciones, lesiones a nivel de labios. Entonces,
Y fundamentalmente en estos niños, cuando yo sospecho de esto, tengo que ampliar mis estudios para hacer búsqueda de daño de estas arterias coronarias, que son las que más se van a afectar en este grupo de niños. En pequeños vasos habíamos hablado los que tengan la presencia de ANCA, ¿no? Entonces dijimos la poliangiitis microscópica es lo que se conoce el PAN, pero no la panarteritis nodosa, sino el PAN con M, que esa sí tiene daño glomerular. O sea, voy a encontrar esos pacientes que van a tener no solamente afectación respiratoria, sino también glomerular con presencias de hematurias, búsqueda de grenocitos, ¿no? Es un ANCA-P, como les mencionaba, y tengo que ir a buscar otros diagnósticos diferenciales como en el Wegener, pero ahí van a ir a buscar todo el sistema del tracto respiratorio alto, bajo, el daño glomerular, ¿no? Y en la eosinofílica, la de Chur-Strauss, que va característicamente con la presencia de asociaciones con asma, presencia de eosinofilia en el hemograma y la presencia del ANCA-P. Cuando hablamos de la presencia de los inmunocomplejos contra la membrana basal glomerular, ¿no? Dijimos ahí, pensemos por ejemplo en los casos de vasculitis crioglobulinémica. ¿Cómo la van a observar? Van a ir a observar en estos pacientes los daños en piel, ¿no? La púrpura palpable, el lívido reticularis también está presente y aparecen lesiones incluso hasta ulcerativas en piel. En la de Jeno-Schollein, por la presencia de inmunoglobulina A, con daño fundamentalmente en lo que hemos dicho en piel, pero también gastrointestinal, ¿no? También daño glomerular, como en las otras que les acabo de mencionar. Y la de hipocomplementemia del complemento 1K, de las vasculitis, vamos a ir a observar también ahí no solamente el componente linfocutáneo, sino también renal, glomerular, pero también componente que nos hace semejar a los problemas pulmonares obstructivos, ¿no? La enfermedad de Behçet que les había mencionado ya, no solamente la presencia de aftas, sino que también como es múltiples vasos afectados, van a haber problemas de tromboangiitis, problemas de estenosis, problemas de trombosis, problemas de aneurismas. La enfermedad de Cohen que les mencionaba, que aparte de lo que he mencionado de compromiso de inflamatorio ocular, donde yo tengo que ir a buscar, habrá problemas de queratitis, habrá problemas de uveitis, epiescleritis, también tengo que ir a buscar alteraciones de aortitis, aneurismas o problemas valvulares aórticos. Y pueden ser específicamente dañados diferentes órganos, como les mencionaba, y hay que ir a buscarlos, ¿no? Bien, entonces ya dentro de la etiopatogenia ya está bien claro. No solamente es este daño vascular que vamos a ir a observar porque tenga deficiencia de complemento, presencia de inmunocomplemento, que me esté dañando mi membrana basal glomerular, porque tenga presencia de un agente infeccioso agregado, porque tenga un problema tumoral o porque se haya formado un granuloma o fundamentalmente sea necrotizante. Lo cierto es que cuando yo veo un paciente nunca me olvido, porque ¿cuántos de ustedes ya han visto pacientes que van 2-3 semanas y siguen con complemento, pareciera un simple resfrío? Pero además de eso, no solo tienen fiebre, malestar general, pueden tener poliartralgias, mialgias, alteraciones musculoesqueléticas en general, sino que además le hemos agregado lo que les he mencionado. Pueden tener púrpura palpable, pueden tener lívidos reticulares, esa coloración medio azulada por los cambios arteriales venosos que se van a ir observando, pueden tener lesiones ulcerativas, necróticas, y pueden haber manifestaciones en todas las índoles y de acuerdo al vaso que les he dicho. Porque, por ejemplo, puedo tener pacientes como mononeuritis múltiple, ¿no? Estoy sospechando una patología, una panarteritis nodosa, y hay un gran componente no solamente isquémico, sino también mononeurítico. Pero también puedo tener
pacientes con lo que les he mencionado, con hemoptisis, con hematurias, con ya hallazgos de laboratorio de glomerulopatía, con presencia de proteinuria, de cilindros hemáticos, hialinos, o les he referido algunos casos de pacientes que tienen fundamentalmente cuadros dolorosos abdominales, que incluso es un ilio, y tengo la obligación de pensar si esto es debido a una de estas enfermedades vasculíticas. En las enfermedades cerebrovasculares, les he hecho referencia a las enfermedades del sistema nervioso central, desde un ACV hasta de un componente de un par craneal, que lo puede llegar incluso a la amaurosis, por ejemplo, en un componente de un gran vaso, la arteritis de la temporal, amaurosis cegueras transitorias. Entonces, tener bien claro las manifestaciones clínicas van a ser, recuerdo que vaso tengo comprometido. Grandes vasos, les decía, que tenga compromiso de la rama del tronco brachiocefálico del lado derecho, y el paciente tiene presiones diferentes en los dos brazos, hay asimetría de pulsos, hay asimetría de presiones, hay presencia de soplos. Si estoy pensando en medianos vasos, y les mencionaba, no solamente busquen la púrpura palpable, la libido reticulares, busquen si es que hay compromiso neuropático, y en pequeños vasos vayan a buscar, en el de mediano vaso vayan a buscar los nódulos subcutáneos, ¿no? Y en la de pequeños vasos no se olviden de ver si es púrpura y si es palpable y si hay alguna otra manifestación de hemorragias, tanto respiratorias, pulmonares como glomerulares. Bien, a veces queda un poco más graficado, grande vaso, mediano vaso, y acá están los de compromisos en la parte superior, las enfermedades con presencia de anticuerpos contra la membrana basal glomerular, y en la parte inferior les señalemos todas las que están relacionadas con ANCA. Vamos avanzando más rápido ahora sí. Así es como se presenta el paciente. Viene un paciente y le encontramos lesiones purpúricas, vamos a palparlas, son palpables y traen toda una historia que hay que ir analizando, ¿no? Entonces, dentro de los ANCA hemos mencionado las tres más importantes, y miren a la izquierda el daño del compromiso del vaso pequeño, fundamentalmente, ¿no? Decíamos que hay ANCA-C, cuando fundamentalmente está comprometiendo la parte citoplasmática, y ANCA-P, cuando estamos hablando de la parte perinuclear, ¿no? Y les he especificado en cada una qué es lo que debemos ir a buscar. Fundamentalmente mieloperoxidasa en ANCA-P y en el citoplasmático proteinasa 3. Esto nada más como referencia. Esta patología la vamos a encontrar en pacientes que viven en América del Norte, en Europa. ¿Quiénes son los que más la sufren? Generalmente, la prevalencia es más elevada en el paciente varón, pero eso no quiere decir que la mujer no la desarrolle. La mujer la desarrolla en una etapa más temprana, y además el tiempo de presentación es mayor en pacientes mayores de 60 años. La prevalencia es mayor en los pacientes que son de raza blanca, y hay que ir a buscar los síntomas. Como les digo, un resfrío común, 1, 2, 3 semanas, con todas las manifestaciones que hemos referido, y sumándosele a ello la consecuencia de todo componente general, baja de peso, de etiología no clara en esas 3 semanas, la hiporexia, ya comienzan a hacer sospecha de patologías como las que hemos comentado. ¿Qué más agregarle a la poliangeitis granulomatosa microscópica, ¿no? Dijimos que tiene ANCA-P, pero ¿qué más le voy a ir a agregar? El compromiso no solamente es un compromiso pulmonar, sino glomerular, y además con la biopsia yo ya voy a poder observar, y por supuesto van a existir exámenes de laboratorio coadyuvantes para cuantificar si el paciente está con hemoptisis, cuánto tiene de hemoglobina, cómo está evolucionando, evaluación de las muestras de orina, observar si hay asociaciones con alguna otra enfermedad, se llega a la biopsia y se procede al tratamiento, que es netamente corticoides, y para utilizar la fase aguda son los pulsos de corticoides en su fase inicial, que son 2-3 días, y luego se va, el tratamiento es largo y van bajando las dosis y se va incrementando inmunosupresores
se van agregando otros medicamentos como la ciclofosfamida, el metrotexate, el rituximab. Acá tienen una imagen de lo que van observando en la patología, ¿no? Esas hemorragias se manifiestan en los estudios de afectación pulmonar y renal, ¿no? Por el daño de la glomerulonefritis. En el caso, dijimos, de la granulomatosis de Benninger, llamada actualmente poliangiitis granulomatosa, dijimos que es todo el componente respiratorio, pero además de ello también tenemos compromiso renal y podemos también tener presente la clínica de aquel paciente que está haciendo un cuadro como si fuese un asma que no responde al tratamiento, ¿no? Y hay presencia de ANCA-C. Los estudios van a ir a ampliar vamos a ir luego a ampliar un poquito más con datos, que otros datos más tengo que ir a observar, que clínica y ectoscópicamente, cuando ya es evidente el daño de senos paranasales o aquellos pacientes con sinusitis, vamos a observar lesiones ulcerativas, destrucción del tabique nasal, incluso adoptar la postura de la silla de montar a nivel del tabique. El tratamiento básicamente es corticoides y ciclofosfamida. Se necesita tener, según la clasificación del Colegio Americano Reumatológico para este diagnóstico, por lo menos la presencia de 2 criterios a más para hacer el diagnóstico. Fácil: lesiones ulcerativas, sinusitis, ya tienen ahí, y le toman radiografías de pulmón, y todas esas imágenes que han visto de compromiso pulmonar se va a reflejar en lesiones nodulares, bilaterales, intersticiales, que las vamos a poder observar. Ahí ya tienen 2, pero pueden tener cualquiera de las otras agregadas. Fijando conceptos: vía respiratoria, lesiones ulcerativas, pero también dijimos que puede haber daños de mononeuritis, polineuritis y también hasta compromiso del segundo pan. Los pacientes vienen así: epístasis, lesiones ulcerativas, el otorrino está evaluando aquí, y miren la destrucción del tabique nasal, miren estas imágenes, miren cómo se lesiona totalmente, las imágenes radiográficas, bilaterales, nodulares, intersticiales, cavitarias. Miren otras imágenes con afectación fundamentalmente pulmonar, y el daño glomerular, que también está muy presente en estos pacientes. Con el tratamiento la evolución evoluciona favorablemente. En la poliangiitis granulomatosa eosinofílica, le habíamos mencionado la de Chur-Strauss, debemos ir a agregarle a lo que acabamos de mencionar, ¿qué otras cosas más? La presencia de los nódulos, la presencia, ir a buscar si hay cuadros de dolor abdominal, y a nivel pulmonar puede haber también derrames, como que también a nivel cardiovascular podemos encontrar incluso cuadros semejantes a insuficiencia cardíaca o semejantes a problemas de pericarditis. Diagnóstico: necesitamos la presencia por lo menos de 4 de estos elementos, ¿no? Historia: paciente que tenga una historia de asma intrínseca, los niveles de eosinófilo, los más del 10% del recuento leucocitario, y los componentes que les acabo de mencionar respiratorios llevarían 3. ¿Y qué otro más podríamos ir a buscar? Neuropatías. En la enfermedad de Chur-Strauss, no se olviden que la afectación también es pulmonar y glomerular, son daños infiltrativos, migratorios, y nos hace sospechar como que si el paciente estuviese haciendo un cuadro de broncoespasmo. Como segunda afectación a nivel de este tipo de patología, tenemos que ir a buscar las mononeuritis múltiples. Entonces es muy importante en esas 3 entidades que les acabo de mencionar granulomatosas, el componente glomerulonefrítico. ¿Qué criterios tenemos para las púrpuras de Heno-Scholey? En la púrpura de Heno-Scholey estaríamos hablando de ¿qué? De la presencia, dijimos, de inmunoglobulinas A, ¿no? Y esto clínicamente lo vamos a ir a observar en púrpuras palpables. La presentación es más en pacientes jóvenes, adolescentes. Sospechar en cuadros de dolor abdominal, tipo angina intestinal, y al final terminan en sala de operaciones y lo que se encontró de fondo es este problema. Se requiere tener por lo menos 2 de estos criterios, ¿no?
Acá tienen una imagen, por ejemplo, de lo que acabamos de hablar, ¿no? Las lesiones purpúricas, y miren la pieza en un paciente operado, ¿no? Que vino con un cuadro de una obstrucción intestinal, problemas de dolor abdominal, ilio, dolor, náuseas, vómitos, melenas de causas no determinadas, edad joven, 20, 25 años, y la afectación fue justamente por este tipo de afectación vascular. Complementen siempre sus estudios, complementar siempre con las pruebas de hemograma básico, función renal, ¿no? Tienen que hacer un estudio del análisis de la orina, busquen si hay hematuria, proteinuria, evaluar la radiografía de tórax, muy importante, y definir si hay algún tipo de alteraciones. Ya cuando uno está pidiendo estudios inmunohistoquímicos, entonces ampliar el estudio con la solicitud del ANCA. Bueno, ya esto es simplemente para ustedes ya se ordenen, ¿no? Ya, si estamos hablando de un caso clínico y encuentro un ANCA-C, estaré pensando en qué patologías, ¿no? Una poliangeitis granulomatosa de Wegener, en una panarteritis nodosa. Entonces, para esto nos sirve, ¿no? Este es un cuadrito que simplemente les ayuda a ustedes a fijar lo que ya han aprendido ahorita, ¿no? ANCA-C, entonces, estamos hablando de las granulomatosis y poliangeitis. Hablamos del ANCA-P, dijimos, no dejo de pensar en los pacientes que tienen granulomatosis alérgica, en la PAM, poliarteritis microscópica, ¿no? Y las enfermedades reumatológicas. Si nosotros no hacemos el diagnóstico, la evolución es tórpida, es rápida y el pronóstico es reservado. Por eso es que tenemos que hacer el seguimiento, porque el paciente, si no, en corto tiempo se nos va a ir a la uremia, a la insuficiencia renal o a la insuficiencia respiratoria. Tenemos que ganar con rapidez el diagnóstico, porque una vez que se induce el tratamiento con glucocorticoides, ¿no? Dijimos al inicio impulsos, la evolución va a ser mucho más favorable en estos pacientes. Vamos a salir rápidamente, progresivamente, por supuesto, del uso de corticoides, y estaremos haciendo asociación de drogas que nos van a permitir usar menos corticoides, como son, por ejemplo, el metrotexate, la zatropina, que les había mencionado, o la ciclofosfamida, ¿no? En los pacientes con la poliangeitis granulomatosa, la antiguamente llamada de Wegener, igual hay que darle corticoide, pero no olvidarnos que es una vasculitis en la que la ciclofosfamida tiene un efecto drástico, rápido, teniendo por supuesto las salvedades de cuidado, ¿no? ¿A quién le voy a administrar? No puedo administrar a una paciente que está con un problema de evitar todos los factores de riesgo, ¿no? En pacientes que tengan, por ejemplo, problemas de infertilidad, de infecciones, de neoplasias, y hacer un conteo siempre del hemograma para ver los leucocitos, porque una caída ya de los neutrófilos, ustedes ya saben que eso me va a indicar que los mayores riesgos que yo voy a tener de procesos infecciosos, ¿no? Como lo que ven ustedes acá, si yo tengo un nivel absoluto de conteo de neutrófilos mayor de 1500, estoy tranquila, pero ¿qué pasa si le hago el conteo y me sale menos de 200? Mayor riesgo de infecciones. Entonces tengo que tener siempre la observación y mi conteo, por eso hay fórmulas adecuadas para calcular cuánto de neutrófilos es lo que yo tengo en mi hemograma, ¿no? Cuidado con los nuevos agentes terapéuticos en estudio que se utilizan, como el rituximab. Son reductores de las células beta, van a mejorar los cuadros, van a remitir los cuadros de vasculitis en estos pacientes, son aprobados por la FDA, pero siempre hay peros, ¿no? Hay que tener cuidado en los pacientes en que yo no puedo utilizarlos. Por ejemplo, no puedo usar un paciente, voy a necesitar metrotexate, pero mucho cuidado, si mi función renal está una depuración de creatinina menos de 50 mililitros por minuto por metro 73 metros cuadrados, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque aquí ya está contraindicado.
O lo mismo, si quiero utilizar el rituximab y yo tengo a mi paciente que actualmente está cursando con un cuadro de hepatitis, o algún paciente que quiere utilizar metrotexate y de repente quiere gestar o ya está gestando. Entonces, mucho cuidado con los medicamentos. Aquí la parte, todo lo que les he dicho en castellano, esta es la parte del up-to-date que hay quienes les gusta recalcar en la parte del up-to-date, que es un muy buen resumen en inglés, pero es exactamente todo lo que les acabo de mencionar. Así es que no tengo problema si esa parte la paso. En cuanto a la vasculitis crioglobulinémica, ¿no? Aquí sí hay que tener mucho cuidado porque dijimos que acá vamos a ir a buscar qué cosa, ¿no? La presencia de estas crioglobulinemas contra la membrana glomerular basal. Encontramos el famoso cuadro de la arteria de Meltzer, la púrpura palpable, pacientes con artralgias, debilidad y la presencia, por supuesto, de estos criocitos, ¿no? Miren las imágenes, ¿no? Entonces, en una simple púrpura palpable, pero miren lo que pasa en los días, lesiones ulcerativas, necróticas. Entonces el diagnóstico hay que hacerlo lo más rápido posible. En cuanto a las de mediano calibre, en las de mediano calibre habíamos hecho mención a la poliarteritis nodosa, ¿no? Y se les ha hecho una referencia de varios datos ya hasta la fecha. Necesito por lo menos tener 3 de estos criterios para hacer el diagnóstico. Estamos hablando de un componente de un vaso mediano y ¿qué es lo que vamos a ir a buscar? Vayan a buscar todo lo que les he mencionado, ¿no? Las lesiones nodulares, subcutáneas, lívido-reticulares, la púrpura palpable, los daños musculoesqueléticos, neuropáticos o polineuropáticos, y ver si hay asociación con enfermedades como por ejemplo la hepatitis B o C, y evaluar si es que hay asociación, y buscar ya los signos y asociar con otras pruebas de demostración de la enfermedad. Estos pacientes fundamentalmente pierden peso dentro de este proceso de enfermedad generalizada, ¿no? Son pacientes que tienen, como dijimos, daño isquémico más no glomerular, y estos pacientes hay que hacer el diagnóstico lo más antes posible, porque cuando ustedes vayan a ver las imágenes de todo lo que va sucediendo y la frecuencia con la que se van presentando estos daños, entonces es bastante alarmante, ¿no? Estos pacientes pueden incluso tener estos daños de las arterias cerebrales y dar las características clínicas de obstrucción y estenosis o dilataciones de los vasos, con compromisos de pares craneales, parálisis, problemas de oftalmoplejía, alteraciones vasculares. Miren el daño que se presenta en la panarteritis nodosa, ¿no? Es microaneurismas, y este tipo de alteraciones las vamos a ir a observar en nuestros pacientes en el transcurso de los días, ¿no? Iniciaron con una imagen probablemente así, lívido-reticularis, van pasando los días, van aumentando las lesiones de púrpura palpable y de repente llegan ya con algunas extremidades con estos focos necróticos digitales. La afectación, dijimos, es pulmonar, también daño isquémico renal. El tratamiento es igual, corticoides, dosis altas, pulsos, ciclofosfamida, se parte con pulsos de metilprednisolona, luego se baja prednisona y progresivamente uno va disminuyendo las dosis. El tratamiento es largo, hay que hacer el seguimiento, varían de 2-4 semanas y incluso al tratamiento total hasta de 18 meses. Entonces hay que hacer un seguimiento muy cercano de nuestros pacientes, evaluar ante todo la toxicidad que puede tener la ciclofosfamida si ya la estamos utilizando, porque estos pacientes pueden cruzar con una serie de manifestaciones secundarias, ¿no? En relación a la enfermedad de Kawasaki, les había mencionado
sobremanera tener mucho cuidado en los niños, donde ya estamos observando este tipo de alteraciones. Miren aquí, el tema de las palmas, de las plantas de los pies, miren los labios, ¿no? Todo este tipo de alteraciones que vamos a observar, desde agregándosele también problemas de conjuntivitis en ambos ojos y que no son exudativas, ¿no? Y la presencia en niños de adenopatías cervicales, ¿no? Hacer el diagnóstico necesitamos tener toda la historia del componente general que hemos mencionado, ¿no? De fiebre, manifestaciones de componente general. En la enfermedad de Kawasaki, cuando ya estamos con este tipo de sintomatología, no nos olvidamos, por favor, de ampliar, hacer la interconsulta al cardiólogo, estudio de enfermedades coronarias en estos pacientes, hacer la ampliación de la ecocardiografía. El tratamiento de estos pacientes es igual, el tratamiento es con metilprednisolona y hacer el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Lo que viene de aquí para adelante igual es el mismo resumen del UpToDate, todo lo que les acabo de decir en español, en castellano, agregándosele quizás aquí un poco más en el detalle de el uso de la aspirina en este grupo de pacientes. Las dosis varían de 80 a 100 miligramos por día, el tratamiento también es largo. Aquí no vamos a agregarle nada más. Y por último, para hablar de las vasculitis de grandes vasos, que es la que probablemente ya algunos de ustedes deben haber discutido en algunos casos clínicos, ¿no? La arteritis de la temporal, que les decía, en aquellos pacientes que son mayores de 50 años, ¿no? Y el dolor de cabeza es una de las cosas que fundamentalmente nos trae a la consulta, y vamos a demostrar todos los cambios y asociaciones con enfermedades, en este caso de polimialgia reumática, que generalmente es dolorabilidad de la cintura pelviana y escapular en estos pacientes, ¿no? La velocidad de sedimentación activa, la biopsia en estos pacientes, la búsqueda de la pulsación de la arteria de la temporal. Estos pacientes también tienen alteraciones a nivel de las articulaciones temporomandibulares, la ausencia de la palpación del pulso en estos pacientes que tienen oclusión de esas arterias, y casos, como les mencionaba, de amaurosis fugaz, ¿no? Aquí lo que les comentaba, incluso pueden haber pérdidas gustativas y dolor a nivel de lengua. El diagnóstico definitivo es a través de la biopsia, y el tratamiento es el mismo corticoide. En la arteritis de Takayasu les mencionaba que es del arco aórtico, el proceso inflamatorio puede ser de uno de los dos arcos, y con todas las presencias de alteraciones de pulso, de presiones en una y otro lado, y buscar la ubicación, dónde está, es en subclavia, es a nivel abdominal, es a nivel ilíaco, a dónde, son todas las ramas de la aorta, y esto se presenta en menores de 40 años, y la claudicación va a depender del área del vaso que esté tomado, ¿no? Si es ilíaca, voy a tener claudicación de piernas, por ejemplo, ¿no? Si es pulmonares, el dolor torácico, la dificultad respiratoria, en fin. El diagnóstico, dijimos, menores de 40 años, y complementar los estudios arteriográficos y para poder demostrar la lesión del vaso. Tratamiento igual, corticoides, y en los casos ya inflamatorios, donde ya se ha superado la parte inflamatoria, entonces se va a proceder a las cirugías reparativas, ¿no? Por ejemplo, acá tiene un paciente con una imagen de la obstrucción del tronco, a nivel de tronco brachiocefálico, ¿no? Y posteriormente a la reparación, miren cómo se ve perfectamente la bifurcación ya de el lumen y el pasaje del flujo sanguíneo a nivel de esas arterias. Y de vasos variados, como les mencionaba, BSET, ya les dije todas las características, simplemente hay que ir a buscarlas. Acá hay un cuadro ya final para cuando se están autoevaluando a ustedes de el compromiso de los vasos, y quizás lo más característico, pero que creo que ya se los he remarcado bastante bien en la clase.